Ahora estamos con el ministro de Educación, el señor Daniel Alfaro. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, Nicolás. Buenos días a todas y todas. Estoy muy contento de estar contigo. Comencemos por el tema de la huelga magisterial que se convocó. Todo indica que la huelga no ha tenido el éxito ni la repercusión que tuvo el año pasado. No es verdad. ¿Cuál es la información que se tiene sobre la huelga? ¿Todavía continúa en algunos lugares? ¿Qué porcentaje del magisterio se ha visto afectado? Bueno, lo primero que tendríamos que resaltar es las felicitaciones a la mayoría del magisterio que ha acudido a sus aulas desde el lunes. No hemos tenido solo menos de un 5% de acatamiento a huelga en todo el país, lo cual ha estado bajando todos los días hasta llegar a un 3.5% hacia el viernes. Entonces creemos que en la renovación de la confianza que pone el magisterio, tanto en el gobierno nacional como en el local, para poder seguir con las políticas de mejoramiento de salarios, condiciones laborales y por supuesto de calidad educativa, vemos que en esa confianza nos reforzamos para poder continuar. Ahora, esto, digamos, ya la huelga fracasó, pero los problemas están ahí, ¿no es cierto? O sea, digamos que es una reacción exasperada, ¿no es cierto? Que no quiere decir que los maestros estén contentos con lo que está pasando, ¿no es verdad? Ni con la situación que están viviendo. Entonces, ¿por qué no comenzamos por un diagnóstico una vez más de la situación? Alguna vez estuvo sentado acá el exministro Saavedra, que me decía que cuando recién comenzó como ministro que estaba impactado con lo que se había encontrado. Es decir, con el estado de la infraestructura, con el nivel de formación y de calificación de los maestros, con todo, con la situación de la currícula. Es decir, no había nada que uno pudiera decir, acá estamos bien, ¿no? Sí, Nicolás, definitivamente las brechas en educación son grandes, son abrumadoras incluso. Sin embargo, creo que ha habido pasos firmes para lograr grandes cambios. Por ejemplo, el incremento que se ha logrado salarial de 1.555 a 2.000 como piso es un incremento que permite mejorar las condiciones de vida del docente cuyo salario base ha estado congelado desde hace 5 años, 4 años, ¿no? Entonces creemos que el año pasado había también una preocupación muy legítima por parte del magisterio con cómo se iba a tomar el tema salarial y ya se dio ese incremento desde este año, de enero a diciembre, están ganando como piso los docentes y todos los que han logrado asumir escalas mayores también en proporcionalidad han tenido estos 400, 500 soles más de salario. Y claro, eso es un gran paso. Comencemos por hablar de este tema. Alguien publicó unas cifras en las últimas semanas con respecto a cómo se había degradado el salario de un maestro. ¿No es cierto? Que los maestros hace 4 décadas ganaban prácticamente 4 veces más de lo que ganan ahora. Es decir, un maestro era una persona de la clase media, era un señor que se vestía con terno, que podía tener incluso acceso a un vehículo, que podía tener una casa, ¿no es cierto? Que podía darse el lujo, entre comillas, de ir de vacaciones con su familia y conocer Machu Picchu, digamos, y eso puede estar, no sé, a kilómetros ahora de la situación material de los maestros, ¿no? Que tienen que tener otro empleo para compensar sus ingresos, lo tienen, sí. ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se va a cambiar esa situación? Es cierto, mira, la revalorización docente no solo pasa por reconocimientos, ¿no? Sino también por mejoramientos en las condiciones laborales, ¿no? Y eso creo que tiene como principal punto el poder darle al maestro una profesión digna sobre la cual pueda sentirse seguro y pueda crecer profesionalmente, pero a su vez también pueda motivar a otros que vienen atrás, a otros que están ahorita eligiendo qué hacer con su vida, y ahí necesitamos que la profesión docente sea una profesión atractiva, ¿no? Entonces hay un conjunto de políticas que ayudan a esa situación. De hecho, hace 4 décadas el Perú era distinto al de ahora. Tenemos una población más pequeña, teníamos menos necesidades de las que tenemos ahora y teníamos una expansión geográfica más concentrada en ciertas ciudades, lo cual requería menos maestros y por lo tanto había más calidad en cada uno de ellos. Ahora el crecimiento demográfico ha sido fuerte, estamos por un bono demográfico, que es el periodo de nuestra historia en el cual tenemos más jóvenes desde los últimos 200 años de vida republicana que tenemos. Entonces, claro, las necesidades educativas también crecen, ¿no? Y con eso, la profesionalización del docente también. Mejorar los salarios también es importante, pero también hay otras condiciones, como las capacitaciones o las evaluaciones. Claro, porque eso es lo que ha ocurrido. Es decir, no solamente ha habido un deterioro de los ingresos de los maestros, que es algo así como lo que pasó con los policías, ¿no? Es decir, yo creo que
es innegable los méritos que en algunos aspectos pudo haber tenido la política durante la década del fujimorismo, ¿no es cierto? El haber reincorporado la economía nacional al mundo, ¿no es cierto? El haber estabilizado la economía, pero junto con eso, digamos, la crisis de la educación de alguna manera llegó a puntos muy serios ahí, es decir, se redujo ¿no es cierto?, la jornada de los maestros, se redujeron los salarios, lo mismo que pasó con los policías, es decir, pasamos a policías de medio tiempo, a policías part-time, son los que tenemos con los 24 por 24. El tema es que esto va a requerir, o sea, y esto para terminar, lo que ha generado es un deterioro de las calificaciones de los maestros y su nivel de capacitación para ejercer la docencia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros vemos que en cuanto a niveles de satisfacción en comprensión lectora y matemáticas, por ejemplo, que es un indicador que tú puedes seguir año a año, han estado mejorando en el tiempo, ¿no? Algunas regiones sobre otras incluso han estado despuntando, lo cual es un fuerte indicador de la calidad educativa. Vemos también que los docentes están más comprometidos. Por ejemplo, en la evaluación de desempeño docente que hicimos, esta primera evaluación de desempeño docente, que en la huelga del año pasado se decía, son para despidos masivos. Bueno, la primera evaluación a 5.500 profesores de educación inicial demostró ser abrumadoramente positiva. 99% de las docentes pasaron la evaluación. Y esta es una evaluación no de lápiz y papel, es una evaluación de observación en clase, en donde además de ver cómo se conducen en clase su nivel pedagógico, también se hacen entrevistas a padres de familia y comunidad educativa, con lo cual es una evaluación 360 grados. ¿Y cuál es el conflicto que hay con los maestros que, por ejemplo, hicieron la huelga el año pasado? O sea, ¿dónde está el punto de discordia, de disputa por el tema de las evaluaciones? Sí. Porque ellos dicen que si no pasas la evaluación te echan, ¿no es cierto? Y que ese es el objetivo de la evaluación. Ese era uno de los puntos de temor del año pasado, ¿no? Y se acordó incluso, dentro de los acuerdos, vale la redundancia de la huelga del año pasado, poner, por ejemplo, talleres de profundización antes de las evaluaciones, como para que el docente pueda entender la metodología bajo la cual sería evaluado o evaluada. Y eso se realizó, 176 talleres de profundización previos. Se dijo que los que evalúan tienen que ser expertos o tienen que ser objetivos, no puede ser el director o el compañero. Claro, porque había un cuestionamiento también a quiénes eran los que evaluaban a los maestros, ¿no? Exactamente, entonces se certificaron a personas para que puedan evaluar de manera más objetiva y eso se logró en esta primera evaluación. Y claro, el miedo del magisterio era esto va a ser despidos masivos, nos van a aplicar las evaluaciones y nos van a quitar el trabajo, ¿no? Y como le digo, en la primera evaluación 99% pasó y ese 1% que no pasó va a tener una capacitación de 6 meses. Yo le aseguro que en esa capacitación de 6 meses, este 1%, 38 maestros, van a lograr mejores competencias de las que aprobaron en un primer momento porque ese es el objetivo de las evaluaciones. Es mejorar a partir de la formación la calidad educativa y acompañar al docente en su crecimiento constante. Nosotros, ¿qué interés tendríamos de hacer estos despidos masivos, como se dice? ¿Y cómo se va a resolver el problema? Porque, o sea, uno de los dramas de las últimas décadas ha sido que casi cualquier instituto podía dar el título de maestro, ¿no es cierto? No ha habido una rigurosidad en la formación docente, ¿no? Y eso lo estamos pagando ahora, ¿no? Gracias por tocar el tema. Justamente hace 1 año y medio se aprobó la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, donde están incluidas todas las escuelas pedagógicas. Todas las escuelas a nivel nacional están pasando por un fuerte proceso de mejoramiento de condiciones básicas de calidad. Mejor infraestructura, mejor docente, mejor currícula. ¿Por qué? Porque el Perú tiene ahorita un enorme reto por delante, que es la implementación del currículo nacional con enfoque por competencias. Es decir, un currículo que no solo busque mejorar comprensión lectora, matemáticas, sino que busque formar valores. Y para eso necesitamos que las competencias de los mismos docentes también se incrementen. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita con todas las escuelas superiores pedagógicas. Pero también las universidades enseñan a profesores. Claro. Pues a través de SUNEDU también estamos licenciando de manera más acelerada para poder justamente contrastar esas condiciones básicas de calidad que ahora, ¿cuántos maestros contratados hay? Me llamaba, caray, quedó muy mal con la profesora que me llamó porque es una de las dirigentes de los profesores contratados. ¿Cuántos profesores hay en total en el Perú en este momento y de ellos cuántos son contratados? Sí, ahorita tenemos 380.000 profesores a nivel nacional. Más o menos son unos 60% nombrados y 40% contratados, ¿no? O sea, más de 150.000 profesores contratados. Sí, básicamente 150.000 alrededor de contratados, el resto es personal nombrado. Lo importante, por ejemplo, este incremento remunerativo del año pasado es que al personal contratado se le está homologando en cuanto a derechos laborales frente al nombrado. Por ejemplo, se le está dando CTS, se le está dando aguinaldo por fiestas patrias y Navidad,
se le están dando vacaciones truncas y subsidios por luto y sepelio. Entonces ya el personal contratado tiene igual o equiparamiento de condiciones de contrato que los nombrados. Lo que no tiene, digamos, es estabilidad laboral como lo tienen los nombrados. Es decir, se le renueva el contrato todos los años. Sin embargo, para eso también hemos mejorado una norma, porque lo que hemos hecho es que los concursos de nombramiento que antes se daban cada 2 años sean anuales. Es decir, si un contratado intentaba ingresar a la carrera pública magisterial a través del concurso de nombramiento y no llegaba a lograrlo este año, entonces no tiene que esperar 2 años más para volver a postular. Se puede preparar mejor y al siguiente año postular. Estamos seguros que lo va a lograr y así le damos más oportunidades al personal contratado para que pueda pasar al nombramiento. Claro, porque es algo que se eso supone mucho. hacer un esfuerzo para calificar a estos maestros, porque, o sea, hay maestros que no tienen título de maestro en este momento, ¿o no? Tenemos un porcentaje sobre todo en zonas más aisladas. Por ejemplo, te vas a Loreto. En Loreto, en todas las comunidades que son interculturales bilingües, lo que priorizamos es, uno, que puedas manejar la lengua materna de la comunidad y que tengas habilidades también en el entendimiento de la materia que estás dictando, ¿no? Entonces ahí hay todavía oportunidades de mejora para ciertos docentes que cumplen con una de las 2 condiciones, pero que pueden crecer. Entonces estuvimos en Loreto y vimos de qué manera las escuelas pedagógicas podrían, en estos lugares tan aislados, poder impartir esos conocimientos y cerrar esas brechas que tenemos. Pero esos casos ya son más aislados y dependen de situaciones geográficas concretas y culturales, por cierto, que es la diversidad que tenemos que gestionar en nuestro país y que es muy rica. De ahí creemos que estas mejoras que podemos tener en las competencias de nuestros docentes van a comenzar a partir de esta ley de institutos y escuelas de educación superior a dar mejor calidad educativa a nuestros niñas, niños y sobre todo los padres de familia, porque en eso consiste la meritocracia, Nicolás. Exitosa. Cuando me preguntabas de los nombramientos y las escalas Claro, y las que evaluaciones... fue un tema que se planteó y se puso en el centro de atención. Recuerdo cuando era ministro José Antonio Chan, ¿no es cierto? Que él decía, hay que subir el sueldo de los maestros, pero el aumento de los sueldos tiene que ir de la mano con la mejora en la capacitación, en la calificación de los maestros. No pueden ir separadas, ¿no es cierto? No se trata solo de aumentarles los sueldos, sino aumentar la calidad del servicio que los maestros están prestando. Y eso es razonable, pero el problema es que es razonable, pero tiene que ir de la mano con sacar a los maestros de la situación de postración, de abandono en la que han estado, ¿no? Claro, es que es un binomio que tiene que andar junto, no puede ir separado. Entonces el reconocimiento, revaloración docente es una política que tiene que ir acompañada de las mejoras de remuneraciones y de capacitaciones. Y en ese sentido la meritocracia es muy importante. Más allá de poder reconocer al docente cómo está creciendo y poder generarle prestigio social también, está el derecho que tienen los padres de familia a siempre preguntarnos ustedes cómo paulatinamente van controlando esa calidad de educación de nuestros hijos. Ellos depositan en nosotros la educación de sus hijos, casi la mitad del tiempo de vida de sus hijos durante el día está con nosotros. Y por lo tanto nosotros también le tenemos que demostrar al padre de familia cómo mejoramos con medidas objetivas. Las evaluaciones de desempeño, los nombramientos y el incremento en escalas remunerativas son todas esas pruebas de meritocracia. Ahora, ¿qué va a pasar con el ministerio dijo que a los maestros que no fueron a trabajar 3 días se les iba a sancionar, había incluso la amenaza de despido? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Sí. Porque, digamos, lo saludable sería, sobre todo en el contexto, ¿no?, en el que hay una disputa, es evidente que hay un fraccionamiento, hay una discusión de qué tamaño es el fraccionamiento, pero en fin, no quiero meterme en ese tema, pero la huelga del año pasado probó que habían problemas de representación, digamos, en el magisterio, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a resolver ese tema? Por ley, nosotros primero tenemos que promover el servicio educativo, es decir, nuestra labor es que la educación no pare, ¿no? Y para eso tenemos herramientas legales que nos permiten poder poner reemplazos en el caso de los docentes que estén faltando más días, que son más de 3 días, a su centro de labores. En esos casos nosotros hacemos descuentos porque lo que necesitamos es ese recurso financiero para poder contratar al reemplazo y que el reemplazo pueda continuar con el servicio educativo. Y esa es la naturaleza del descuento. Pero hay toda una, digamos, una serie de procesos que se tienen que dar para efectivizar esto. Y por eso hemos sacado el día miércoles un decreto de urgencia que permite viabilizar la parte financiera que nos permitiría contratar a estos maestros de reemplazo. Felizmente, el acatamiento de la huelga ha sido muy bajo y por lo tanto las capacidades de poder reemplazar han sido altas. En primer lugar, tenemos que los que han acatado la huelga no están concentrados en colegios, sino están dispersos en varios colegios, digamos.
Lo que quiere decir es que los colegios funcionan con absoluta normalidad, solo tienen 2 o 3 horas en las cuales no cuentan con el docente que ha decidido acatar la huelga. Entonces ahí es donde estamos consiguiendo los reemplazos para no ver afectado la totalidad de las horas lectivas de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué se espera? ¿Que se levante la huelga en los lugares donde todavía se sostiene o no? Tenemos 4 horas. O sea, ¿está abierto un canal de diálogo con los maestros que están en huelga en este momento o no? Nosotros dialogamos siempre, esa es nuestra fortaleza, Nicolás. De hecho, cuando empezamos este gobierno hemos estado reuniéndonos con maestros a nivel nacional, regional, con diferentes grupos, ¿no? El SUTEP, que es el oficial con quien sostenemos una negociación colectiva, porque la ley nos permite hacer ello, pero con el resto del magisterio nosotros dialogamos mucho. Los gobiernos regionales también hacen lo propio. En ese sentido, nosotros queremos seguir fortaleciendo el diálogo, pero se tiene que hacer con la restitución del servicio educativo de manera previa. Lo que le pedimos a los maestros es que vuelvan a clases y a partir de eso poder seguir con el diálogo, que nos parece es el espacio indicado para poder, primero, desarrollar la empatía. Es decir, que nosotros entendamos al maestro en su voz propia, ponernos en sus zapatos, viajar donde están ellos y a partir de eso construir políticas que nos mejoren a cerrar esta enorme brecha de la cual hablamos al principio. Ahora, lo increíble es que estemos discutiendo esto, o sea, estamos discutiendo cuánto debería ganar un maestro cuando todos aceptamos que lo que están ganando no corresponde ni de lejos a lo que debería percibir un maestro por el servicio que presta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la brecha en términos de infraestructura. ¿Cuántos colegios tienen que ser reconstruidos? Por supuesto. O sea, ¿cuántos colegios nos faltan, o sea, por construir? Y de los que están, ¿cuántos tendría que ser rehechos prácticamente? Excelente pregunta, Nicolás. Solo quería aclarar un punto, el anterior sobre los salarios, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros dentro del Ministerio de Educación del año pasado le dedicamos un 45% de nuestro presupuesto a salarios. Ahora, con los incrementos remunerativos, le estamos dedicando un 60%. Es decir, hay una apuesta de todos los peruanos por reconocer a los maestros en estas jornadas de 30 horas laborales que tienen a la semana, reconocerle un mayor salario, pero no es suficiente. Nosotros queremos seguir creciendo y ahí tenemos pasos firmes para poder seguir mejorando la remuneración y de ahí creemos que en el diálogo podemos reforzar esa política y no necesariamente a través de huelgas. Pero el otro punto es importante porque ese otro porcentaje que no se va a salario se va a infraestructura, que en verdad es nuestra gran preocupación del día a día. Se ha hecho ya reportajes muy específicos sobre el estado de nuestra infraestructura. Nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado y también hemos tomado nota de todos los colegios que usted ha propuesto. De ahí le comento algo. Nosotros tenemos una brecha educativa de infraestructura en todo el país de 100.000 millones de soles. 100.000 millones. 100.000 millones de soles en la brecha. Ahí tiene usted entre reconstrucción, que es básicamente muchos de los colegios que usted mostró en un reportaje de la revista dominical, ¿no? Y en el otro lado tenemos nuevos colegios, porque como le digo, nuestra demografía estaba avanzando, ¿no? Paso acelerado. Claro, estamos creciendo y eso tiene que ir de la mano con el crecimiento de la infraestructura, de la oferta, ¿no? Exactamente, entonces también necesitamos nueva infraestructura. Entonces, en las dos estrategias estamos avanzando con paso firme, pero históricamente el gobierno ha podido gastar 3.000 millones anuales. Hoy había 100.000 millones de brecha entre 3.000 millones de gasto anual y le da más de 30 años de cierre de brecha y el Perú no puede esperar tanto tiempo. En 30 años para cubrir la brecha ahora, pero esa brecha va a seguir creciendo en los próximos 30 años. No podemos Tendríamos que congelar el Perú, que los peruanos no nos reproduzcamos. Exactamente. Los próximos 30 años. Una pausa le tendríamos que poner. Y eso, el peruano no puede esperar eso. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestras estrategias para cerrar la brecha? ¿No? Hay una serie... 100.000 millones. O sea, qué locura, ¿no? Es que esa es la necesidad de educación en nuestro país, es abrumadora, como decíamos al principio. Vamos a ir a la pausa. Yo decía, lo increíble es que estamos discutiendo que tenemos 100.000 millones de brecha en infraestructura. Tenemos una brecha enorme en términos salariales porque los maestros deberían ganar 2 o 3 veces más de lo que están ganando en este momento, incluso con los incrementos que se han hecho. Pero eso no debería ser nuestra discusión. Nuestra discusión debería ser el contenido de la educación. ¿No es cierto? Que es el problema fundamental. Y yo siempre llamo la atención sobre lo siguiente. Los chicos van al colegio, 11, 12 años, terminan el colegio y no están calificados para entrar a la universidad o a la educación superior, tienen que ir a una academia porque si no, no la hacen. No están preparados para realizar ningún trabajo, ninguno. Y en tercer lugar, no pueden hacer un geniograma porque no les da la formación académica que han recibido. O sea... Y son chicos que encima no son críticos, no han sido educados en pensar, digamos, en usar su cabeza. Entonces, ¿para qué te sirvieron esos 11 o 12 años? Esa es la discusión. Yo sobre eso quisiera que hablemos tras la pausa. ¿Cómo vamos a cambiar eso que de alguna manera resumió un maestro acá diciendo nuestros maestros son analógicos y estamos en un mundo digital? Es decir, ese es el gran cambio que debería producirse en la educación peruana. De eso quisiera que hablemos tras la pausa. Me encantaba, Nicolás.
Volvemos, estamos con el ministro de Educación, Daniel Alfaro. ¿Qué es usted, Daniel? ¿Usted es profesor también? Economista. Economista. Pero he enseñado en universidades, Exitosa. en todos los sitios que he podido. Con Daniel Alfaro, ministro de Educación. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos con el ministro de Educación, el señor Daniel Alfaro, y lo que estamos comentando es lo siguiente. Si ustedes se ponen a pensar, estamos discutiendo el atraso de la educación peruana en términos de infraestructura, 100.000 millones de dólares de atraso. O sea, necesitaríamos meterle, 100.000 millones de soles, que son como 30.000 millones de dólares que habría que meterle en este momento a la educación en el Perú, solo en términos de infraestructura, para tener lo que deberíamos tener para atender nuestros requerimientos. Y en el tema del presupuesto para los sueldos de los maestros, de lo que realmente un maestro promedio debería ganar en el mundo, estamos bien lejos de lo que deberían recibir los maestros, 2 o 3 veces por debajo seguramente. Pero resulta que ese no es el problema principal, no es de lo que deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando del contenido de la educación. Entonces, yo le contaba ahora al ministro en la pausa que leí en la revista Semana de Colombia un informe sobre la educación en algunas ciudades de la China. El chico entra al colegio a las 7 de la mañana, le dan desayuno en el colegio, estudia toda la mañana, una educación además distinta a la nuestra, una educación crítica, una educación idiomas, computación, la visión de la historia, pero reflexionando sobre la historia, matemáticas, donde tú sabes que vas a usar una calculadora, pues, no es que tienes que aprenderte las cosas de memoria, porque ya vas a tener esos instrumentos. Pero al mediodía los chicos almuerzan en el colegio y en la tarde, ¿qué hacen? Refuerzo de los cursos en los que estén mal y potenciar sus capacidades, es decir, determinan, este chico es bueno para las ciencias, este chico es bueno para la música, este chico es bueno para el deporte, y trabajan sobre eso. Pero además el colegio es el espacio donde le ven los ojos, donde le ven los dientes, donde le dan atención psicológica, es decir, es un espacio maravilloso, ¿no es cierto?, para formar la gente que va a dirigir el mundo, no solamente el país, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es básico hablar de algo. Cuando yo digo, yo miro eso y decía, Dios mío, en el Perú estamos discutiendo que se nos caen los colegios y si los maestros deben ganar 2.000 soles, ¿no? Vamos a seguir incrementando remuneraciones, vamos a seguir mejorando la infraestructura. Hemos trasladado hace 2 semanas 1.300 millones de soles a gobiernos locales y regionales para poder mejorar su infraestructura local. Nos reunimos todas las semanas con una región distinta para hacer un monitoreo específico. Ayer estuvimos con el presidente y el premier en Arequipa viendo todos sus proyectos en general. 36 millones de soles solo en instituciones educativas este año se van a hacer. Entonces creo que hay paso firme, pero lo que planteas es el colorario de todo lo que tenemos que hacer. Es lo que articula o le da una razón de ser a estas dos políticas, remuneración e infraestructuras, que le llamamos aprendizajes a lo largo de la vida. Nosotros tenemos que pensar en la educación que acompaña a nuestro ciudadano desde las edades más primarias, las edades más tempranas, hasta su educación superior y educación a lo largo de la vida también. Entonces, lo primero que nos preocupaba era algo que comentaste. ¿Cómo mejoramos la conexión entre la secundaria básica, entre la secundaria, la educación básica y la superior? Actualmente, 6 de cada 10 peruanos jóvenes de 16 a 20 años no siguen estudios de educación superior, ni técnica ni universitaria. Y ese es el indicador, esa es la enorme brecha que tenemos que cerrar, porque ahí está la igualdad de oportunidades. Claro, porque de ahí, ¿qué te queda? O sea, eso es lo que te explica el problema social que tienes. Si tú eres un chico que termina el colegio y no puedes acceder a educación superior porque no estás preparado y encima no tienes los medios, no has recibido ninguna calificación para ningún trabajo, ¿qué cosa te queda? Mototaxista, guachimán tratado en las peores condiciones, aceptar los peores empleos en supermercados, en tiendas, donde sea, los peores empleos, los peores, en talleres, ¿no es cierto? O la delincuencia, que termina siendo, lamentablemente para muchos chicos, desde el punto de vista del negocio, entre comillas, una mejor oportunidad, y eso ya nos enfrenta a un problema bien serio. Exactamente. ¿No es cierto? O sea, la delincuencia como una alternativa económica. No, pues no. Y ahí justamente viendo lo que le digo, porque nosotros
caliguarme en las mañanas, desayuno. En jornada escolar completa estamos mejorando los almuerzos también para tener un sentido nutricional más fuerte. Una campaña enorme para combatir la anemia, que es uno de los malestares más grandes del país. Mejora nuestra calidad educativa, profesores mejores remunerados, capacitados, evaluación de desempeño. Todo eso nos va a permitir mejorar la básica de cara a darle más competencias a ese alumno de cara a la educación superior. Y ahí digo, yo creo que la universitaria es un excelente camino, pero también tienes la educación superior tecnológica. 1 año auxiliar técnico, 2 años técnico, 3 claro, profesional. Pero, por ejemplo, yo siempre he contado, porque la radio permite esta cosa íntima de relación con los oyentes, a partir de mi experiencia personal, ¿no? O sea, mi madre estudió en el Mercedes Cabello, que era un colegio público, que tenía la opción a partir de tercero de secundaria de optar por la educación técnica. Y mi madre optó por la educación técnica y mi madre era costurera. Es decir, mi madre terminó el colegio y estaba calificada para trabajar en un taller de modistas o de diseño o de lo que fuera. Estaba calificada. Y la otra opción era estudiar taquimecanografía, que era en esa época, ahora sería el equivalente a los, ¿no? a los programas estos de Word o no sé qué para computadoras, ¿no? Pero tú salías de la escuela, ¿no es cierto? O del colegio, de la secundaria, calificado para trabajar. Exactamente. ¿No? Y eso pasaba también con los hombres. Estudiabas mecánica, estudiabas carpintería, es decir, o sea, ¿por qué no podemos regresar a un modelo de ese tipo, por supuesto, actualizado a lo que es el mundo de hoy, ¿no? Lo tenemos ya actualizado. De hecho, muchas secundarias están implementando lo que se llama secundaria técnica, que es incluir cursos que le llamamos de educación para el trabajo, donde incluimos estas opciones laborales muy interesantes, más técnicas y tecnológicas, que incluso pueden empatar con otros espacios educativos que se llaman centros de técnico productivo, centros de desarrollo técnico productivo, los famosos CEPROS. Y estos CEPROS ahorita los estamos modernizando a través de unos cambios en la Ley General de Educación que vamos a hacer gracias a las facultades que nos ha trasladado el Congreso y que rápidamente van a poder integrarse a lo que ya los institutos superiores tecnológicos han empezado. Una mejora en sus competencias para conectar mejor con el mercado. Acá la palabra clave es pertinencia. Cómo nosotros generamos contenidos en los centros educativos que estén conectados con la demanda laboral, que sirvan para que pueda insertarse en un trabajo digno productivo y a partir de eso dar lo que todos nosotros necesitamos, progreso en el país. Claro, porque me contaba una anécdota en relación a la Melchorita, este proyecto para sacar el gas, ¿no es cierto? Se necesitaban soldadores, no había soldadores. Exactamente. Había que importar soldadores, es una cosa increíble. Increíble, exactamente. Por eso te sobran abogados que están haciendo taxis y no tienes soldadores, que además ganan un montón de plata en ese tipo de trabajo, ¿no? Pertinencia es la clave, ¿no? ¿Cómo generamos 2 cosas? ¿Cómo generamos en que las alumnos de secundaria puedan tener una mejor condición para poder elegir las carreras que mejor vaya con sus perfiles, ¿no? Pueden seguir una carrera universitaria que tiene que ver con lo académico, perfecto. Pueden seguir una carrera tecnológica que tiene que ver con la práctica de muchas habilidades distintas, ¿no? Tanto en la parte creativa, como diseñadores gráficos, como en la parte manual y ejecución, como soldadores. Pero también tienes otras igualmente maravillosas. Tienes la artística, que es algo que también queremos promover en las escuelas superiores de formación artística, y tienes la docente. Pero eso tendría que empezar desde el colegio mismo, ¿no es cierto? Ir detectando ahí las capacidades de los alumnos, pero todo eso nos lleva a inversión. Yo recuerdo que un primer ministro chino, el anterior era, ¿no? Al actual, que es impronunciable, no me acuerdo el nombre ahorita, daba 10 consejos, ¿no es cierto?, a los países que quisieran crecer. Bueno, y aparte del punto número 1, decía a los políticos corruptos, primero que devuelvan lo que se robaron, ahí lo fusilan. Era su primer consejo, pena de muerte para los políticos corruptos. Pero su punto más importante era la educación. O sea, ¿cuánto inviertes en educación? No importa, duplícalo, decía. Nunca será suficiente lo que inviertas en educación. Entonces, cuando el ministro de Educación nos dice, nos faltan 100.000 millones de soles, o sea, 30.000 millones de dólares para actualizar nuestra situación de infraestructura, y nos falta Dios sabe cuánto para que los maestros ganen lo que deberían ganar, ¿no es cierto? Y ahí recién nos estamos poniendo en el punto de despegue para lo que hay que hacer. Entonces, no podemos esperar. Exacto. O sea, pero alguna solución hay que dar. Y yo no sé cuál será. O sea, nos estamos... Pedro Pablo Kuczynski, que nos ha endeudado, que es un tema del que no hablamos. Además, hay que hablar de cómo nos hemos endeudado en los últimos 2 años y medio, ¿no?
de deuda externa, quiero decir. A mí me parecería legítimo endeudarnos para invertir en educación. Sí. O replantear los contratos petroleros, mineros, las concesiones de alguna manera para que parte de ese dinero vaya total y completamente para educación. Bueno, nuestro presidente tiene una firme convicción en educación y salud como dos pilares del desarrollo del país. El incremento en el presupuesto en educación se va a dar y estamos trabajando en ello, pese a haber heredado, digamos, una economía con un déficit fiscal importante. Felizmente la economía ya se está recuperando y lo hemos visto en los últimos índices de crecimiento, lo cual avisora mejores perspectivas futuras. Pero ahí estoy hablando del muy corto plazo. Nosotros tenemos que pensar en mediano y largo plazo. Y en infraestructura hay un tema importante. Nosotros creemos que a diferencia del gasto corriente, que es este gasto que tú repites todos los años, el gasto de infraestructura es un gasto específico, ¿no? Que lo realizas en un momento y luego a 30 años, dependiendo del valor de esa infraestructura, lo vuelves a realizar. Y tiene que existir presupuesto de mantenimiento, que era lo que me contaba Saavedra. Saavedra me decía que cuando pregunté por qué estos colegios están así, no, ministro, es que se hizo presupuesto. ¿Te acuerdas que Fujimori inauguraba un colegio al día? Sí, un pequeño detalle, que el colegio no tenía presupuesto de mantenimiento. Sí. Entonces, que en 3 años el colegio estaba empezando a deteriorarse, ¿no? Ahora, las 60.000 localidades educativas que tenemos tienen un presupuesto de mantenimiento que lo transferimos directamente al director para evitar todo trámite burocrático y él se encarga de arreglar el colegio, pero estoy seguro que hay oportunidades de mejoras ahí. Y lo que decía es cómo crecer en infraestructura de manera más acelerada para poder cerrar esta brecha. Bueno, le comentaba que le hemos trasladado a los gobiernos locales y regionales dinero para que ellos también ejecuten con asistencia técnica, acompañamiento, hasta la Contraloría nos acompaña en este proceso. Pero también necesitamos otras fuerzas, por ejemplo, el sector privado, con obras por impuesto, APPs, que son espacios de alianzas estratégicas que podemos tener para avanzar. Esto debería ser agenda nacional. Exactamente. O sea, se están acuchillando Keiko contra los Avengers y con los apristas. O sea, esto es el tema más importante para el futuro del Perú. Este es el tema más importante de todo. No tenemos ninguna posibilidad como país si no resolvemos la crisis de nuestra educación. ¿Y cómo el desfase en nuestra educación? ¿Y cómo hacemos como comunidad educativa para resolver esto? Ese es el gran punto, cómo todos ponemos la mano. En ese sentido, por ejemplo, en la empresa privada puede tener un rol muy importante en ayudarnos en lugares de influencia, en los cuales tengan más certezas, más seguridad de poder invertir, poder generar el cierre de brechas en esas zonas. Pero muchos hablaban de que por eso estábamos privatizando la educación. Y ese es un tema importante también que tenemos que desmentir, ¿no? Claro, o sea, lo que sí es cierto es que ha ocurrido que el Estado no solamente dejó de invertir lo que tenía que invertir en educación, si no, no estaríamos como estamos ahora, sino que se permitió el desarrollo de una educación privada supuestamente alternativa a la crisis de la educación pública, pero era de pésima calidad. Cualquier casa era un colegio, cualquiera podía poner una universidad en el Perú. Y ahora estamos viendo los resultados, ¿no es cierto? Bueno, la educación pública tiene mejor calidad que mucha educación privada en el país. Pero eso tendría que ser, así era además. Pero para es decir, tú estudiabas en San Marcos, en la UNI, en la Agraria, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la Universidad, ¿no es cierto?, San Agustín, en la Universidad de Cusco, o sea, eran las mejores universidades del país. Pero para eso necesitamos más y mejor infraestructura, porque justamente donde entra esta educación de menor calidad privada es donde todavía no existe esa posibilidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que todos en alianza poder crecer. Pero al final lo que creemos que privatiza la educación pública son las huelgas, porque ahí el padre de familia que ve que no va el profesor a enseñarle a sus hijos, que las recuperaciones que se dieron el año pasado, por ejemplo, no estuvieron a la altura de la calidad educativa que espera, ¿qué hace? Decide trasladarlo a la privada. Entonces ahí es donde como comunidad educativa debemos todos fortalecer una más y mejor educación. Ahora, yo no sé, no hay manera de que esto se convierta, no sé, de que el ministro de Educación encabece una enorme movilización de los maestros, de los padres de familia, para que se tome en serio este tema de la educación. Necesitamos, señores, 30.000 millones de dólares solo para infraestructura y no sé cuántos mil millones de dólares para resolver el problema de los maestros. Y exigimos que se resuelva. La respuesta no es aceptable, no hay tampoco, es lo que hay menos, que era lo que decía Basombrío, es lo que hay, le decía, ¿no? Esa no es una respuesta aceptable. Tienen que inventar algo, para eso fueron elegidos. Es más, había una discusión para contratar en el aparato del Estado con sueldos de hasta 30.000 soles a funcionarios. ¿Para qué? Para reclutar a los mejores profesionales. Y eso está bien. Entonces, si tenemos a los mejores, entonces que justifiquen pues su
su papel, ¿no es cierto? Y nos den respuestas a estos problemas. Bueno, en esa misión estamos, pero esa misión de poder juntar a la comunidad educativa, que somos todos los peruanos y peruanas, para lograr esos grandes retos, se basa en la confianza. Y para poder generar confianza es que tenemos un diálogo abierto. De ahí que nosotros vamos como gobierno todas las semanas a una diferente región a poder fortalecer esa confianza, ese diálogo con los maestros, con los padres de familia, con los directores, con los UGELes, gobiernos locales y regionales. Es en ese fortalecimiento de la confianza que creemos que todos podemos dar un poco más de lo que venimos dando. Eliminar todas estas distorsiones, todos estos ruidos que pueden traer las huelgas y más bien preocuparnos por usar ese tiempo para mejorar la calidad educativa y el cierre de grandes brechas que tenemos en la educación. Claro, yo creo, sinceramente, que la huelga del magisterio el año pasado, que fue un hito en un sentido que nos ha obligado a tener esta discusión. Que en algún momento alguien tenía que decir, basta, esto no da más, no podemos seguir así. No podemos seguir irrespetando así a nuestros maestros, porque lo que estamos haciendo es hipotecando nuestro futuro, ¿no es cierto? O sea, ni hipotecando, estamos matando nuestro futuro. Y en algún momento tenemos que prestarle atención a la educación pública. Ahora, hay otros temas de discusión que son, o sea, por ejemplo, hay una discusión sobre cuál es, digamos, en el sentido de los contenidos de la educación, ¿no es cierto? O sea, los chicos tendrían que terminar el colegio sabiendo idiomas, teniendo conceptos básicos de computación, teniendo un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Exacto. Reflexivo. Exactamente. O sea, una capacidad de enfrentarse a un problema y tener herramientas para resolverlo. ¿no es cierto? Y tener las herramientas para enfrentarlo y darle soluciones a los problemas que vaya enfrentando en la vida, sea el área en la que esté. Y por el otro lado, el colegio debería ser el espacio para descubrir cuáles son tus potencialidades de repente. O sea, ¿cuántos músicos habrán en el Perú y no lo sabemos? ¿Cuántos, no es cierto, artistas, cuántos científicos brillantes tenemos y no tenemos idea porque no hacemos esa chamba, ¿no es cierto?, en los colegios? Ese es el currículo, el nuevo currículo escolar de enfoque por competencias. Lo que buscamos es, además de desarrollar habilidades cognitivas, matemática, lectoría, también valores, seguridad emocional. Cómo generamos ciudadanos integrales que puedan afrontar esos enormes retos que tiene el Perú. Pero para eso tenemos que generarlos desde edades tempranas. De ahí viene el reto de implementación. Ahora, ahí se generan dos temas de controversia también, porque hay una discusión sobre cuál es la historia que le vamos a contar a los chicos, ¿no es cierto? Y ahí viene la discusión sobre la Comisión de la Verdad. O sea, ¿cuál es la historia que le vamos a contar de lo que ocurrió en el Perú con Sendero Luminoso si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros? Claro, ahí no tenemos que perder de vista el objetivo. El objetivo es que esto no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la educación se puedan dar la formación de valores y contenidos, ¿no? Racionalidad que se tiene que tener para que las futuras generaciones recuerden y no repitan, sino mejoren? Y ahí es donde la reflexión sobre nuestra historia y cómo la contamos es importante. Y ahí nosotros creemos en el diálogo abierto, creemos en escuchar a todas las voces que pueden contar algo de cómo lo recuerdan y cómo lo sienten, ¿no? Porque acá también hay dos memorias, ¿no? De cómo recuerdo fáctico, sentencia impuesta, pero también cómo lo siento, cómo vivía la inseguridad de ese momento. ¿Cómo transmitimos esas dos cosas? Hay que cosas? contar el daño que generó Sendero Luminoso y cómo el pretender imponer por la violencia a otros tu pensamiento y tus ideas es algo inaceptable. Exactamente. Pero en algún momento tienes que incluir también en que no te puedes equivocar en luchar contra esta gente, ¿no? Violando los derechos humanos y actuando al final igual que ellos. O sea que lo que tenemos nosotros es la superioridad moral que te da el vivir en un régimen democrático, ¿no es cierto? O sea, ahora, eso es bien difícil porque hay una controversia. O sea, lamentablemente no hemos resuelto esa discusión como sociedad. Nunca van a estar todos contentos con lo que se haga, ¿no? Las políticas de la memoria en diferentes países han tratado de desarrollarse a lo largo de los años y difícilmente han podido conseguir justos medios. Ni siquiera los alemanes han podido llegar a este punto y hemos estudiado también bien esos casos. Pero lo que creemos es que tenemos que avanzar a paso firme. Y a paso firme significa sindicar a las organizaciones terroristas criminales, ¿no? Y sindicar el acto de violencia que hicieron, ¿no? Sindicar también todos los esfuerzos que se hicieron por parte del Estado para contrarrestar a esos criminales, pero también los excesos que se cometieron. Pero sobre todo recordar las víctimas. Y recordar que en el fuego terminaron estas víctimas en el medio y que muchas veces siguen postergadas, incluso hasta el día de hoy.
Todos esos factores deben estar contenidos en nuestros textos escolares para hacer ese objetivo que te decía al principio, para que puedas reflexionar sobre lo que pasó, pero sobre todo para que lo puedas hacer mejor. No, y para tomar conciencia que no solamente se perdieron, según la cifra de la Comisión de la Verdad, más de 70.000 vidas, sino que la economía peruana fue seriamente dañada. O sea, perdimos años como país, años, ¿no? Ha sido tremendo lo que ha pasado en términos de daño. Solo la destrucción de las torres de alta tensión nomás, por lo que implicaba no solo directamente había que reconstruir las torres, sino por todo el daño que provocaba, ¿no es cierto?, el no tener acceso a la energía eléctrica, todas las pérdidas que eso supuso. Ahora, hay otro tema más de controversia que es el del género. Uno pone la palabra género y hay gente que se vuelve loca con el tema, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que sí está claro es que hay que dar una educación en los colegios sobre la igualdad de género. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Ahí otra vez, ¿no? ¿Cuál es la meta? La meta es derechos, deberes, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y eso no es negociable, eso tiene que darse sí o sí. Sobre todo en este momento que tenemos esta violencia contra la mujer tan arraigada en nuestra sociedad, es deber nuestro, ahora en colegio, cambiar esa situación. Ahora, con respecto ya a lo de género en concreto, lo que sí quisiera aclarar es que el currículo en su 95% está consensuado. El enfoque por competencias, los valores humanos, la integralidad de la persona pensada en el proceso educativo, eso ya es consenso. Eso ya está dando adelante y se está gestionando en la escuela. Lo que estamos ya es terminando de definir la semántica de los últimos, en este caso, competencias transversales como el enfoque de género. Esto trajo una discusión social bastante grande el año porque pasado. Supuestamente había una conspiración internacional del movimiento gay por introducir una visión perversa sobre el género, que el género se escogía y en realidad eso no es, digamos, ¿en qué punto está eso ahora? Sí, esa discusión, digamos, social que se generó el año pasado terminó en el Poder Judicial. Digamos, un grupo de estos grupos más conservadores, ¿no? Padres en Acción, un colectivo, interpuso una acción frente al Poder Judicial para repensar el currículo justo en el extremo del enfoque por competencias. En una primera sentencia se dijo, bueno, cambien un concepto que estaba dentro del enfoque por competencias, que es el referido más a la identidad de género, ¿no? Cambien ese concepto y después exhortó al Ministerio de Educación a que tenga una apertura más abierta al momento de elaborar sus textos para que pueda integrar la participación ciudadana en los mismos, ¿no? Las dos medidas que nos dio el Poder Judicial se adoptaron, ¿no? Se eliminó este pequeño párrafo y se adoptaron políticas mucho más abiertas para poder generar una participación de la ciudadanía. Pero eso pasó también a una segunda instancia porque se apeló. Y ahora estamos esperando en Corte Suprema que nos definan cómo podría quedar la semántica de este enfoque por competencias, que es el enfoque de género, ¿no? O sea, a lo que se le tiene es a la palabra género, que es absurdo. Sí, por eso... O sea, es decir, la idea es el hecho de promover la igualdad entre hombres y mujeres más allá de las diferencias evidentes. Es decir, el educar a nuestros niños desde pequeños en que el hombre no está por encima de la mujer, que ningún hombre puede decidir sobre la mujer, que las mujeres deben tener las mismas oportunidades, que las mujeres deben tener los mismos derechos. Es decir, debería ser algo, digamos, fundamental de la formación personal de cada ciudadano, ¿no? Y el espíritu de todo lo que acabas de mencionar es el fin último de esa competencia transversal y de todos los contenidos que estamos trabajando en el nuevo Ahora, y el tema de la educación sexual es otro tema controversial, porque yo he llamado la atención sobre el hecho de que el Perú es uno de los países donde las marchas contra el aborto son multitudinarias, pero a la vez es el país donde, o uno de los países donde más abortos ocurren. Entonces esa es la paradoja. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que no hay educación sexual, con que los chicos inician prematuramente su vida sexual, con que lo inician en las peores condiciones, con que no hay acceso a métodos anticonceptivos, ¿no es cierto?, para las personas que ya iniciaron su vida sexual, y que el final de esa historia son los abortos, ¿no es cierto? Entonces, y la paradoja es que mucha gente que está contra el aborto también está contra el preservativo, la píldora anticonceptiva, la píldora... O sea, estamos atrapados. O sea, no puedes usar métodos anticonceptivos y te opones también al aborto. Entonces, al final lo que estás provocando son miles de embarazos no deseados y exponer a las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que lamentablemente está ocurriendo cada vez más, abortos en las peores condiciones, ¿no? Bueno, el síntoma más preocupante de esta problemática es el embarazo adolescente. Adolescente. ¿No? Ese es el síndrome más terrible que no ha bajado, ¿no? Y ahí hay un gran reto que tenemos que hacer.
cómo nosotros afrontamos un problema tan álgido de manera integral, ¿no? Hay muchas condiciones que generan este embarazo adolescente. Por ejemplo, que la familia también haya tenido casos pasados de maternidad o paternidad adolescente, eso se transmite intergeneracionalmente. Que la seguridad de las personas, de los adolescentes que están en esta problemática no se haya fortalecido, ¿no? Su seguridad, sus emociones. Que la igualdad de condiciones de los sitios de pobreza estén también atacando este problema y, por supuesto, la educación sexual. Creo que todos estos problemas en cuanto a cómo manejamos nuestra sexualidad para generar seres más integrales de cara al futuro depende de una serie de condiciones y, por supuesto, que la educación sexual cumple un rol importante. Ahora, el colegio va a tener que ser también el espacio para dar educación sexual a los padres, ¿no? O sea, va a haber que trabajar, porque se dice que los padres participen en la educación sexual, pero si los padres tienen que ser educados, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de estar hablando con un psicólogo sobre el hecho de que muchas veces ocurre que llegue el padre con unos tragos encima y prácticamente obliga a la madre a tener relaciones sexuales con ella. Así estás, digamos, proyectando una visión de lo que son las relaciones sexuales tremenda, ¿no? No solo a tu pareja, a tus propios hijos. En esa actuación nosotros tenemos que actuar como gobierno de forma integrada. Y ahí nos estamos acercando un poco a esta preocupación de erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Que lo que acabas de mencionar es una forma de violencia. Es una de las formas, claro, ¿no? Que sí. Y ahí tenemos que trabajar con el Centro de Emergencia Mujer, con las DEMUNAS, con la comisaría, con el colegio. Y decirle al ciudadano que en cualquier espacio de conexión con la comunidad va a estar el Estado para poder fortalecer esas capacidades. Ahora, una última pregunta. Esta controversia sobre la publicidad estatal, ¿no es cierto?, en los medios privados. O sea, yo creo sinceramente que la manera como se ha estado manejando la publicidad en la mayor parte de los casos ha sido perversa, porque se ha aplicado de una manera arbitraria, o sea, sin que haya ejes, donde, o sea, por ejemplo, si una mujer es golpeada, ¿qué número llama? Eso debería saberlo cualquier mujer en el Perú. Si un niño siente que es amenazado, debería saber qué hacer. O sea, por ejemplo, ese tipo de temas, o las vacunaciones, hay montones de información que la gente debería haber recibido y no ha recibido, ¿no es cierto? Y por el otro lado se ha hecho una distribución de la publicidad más perversa aún, porque se ha hecho para premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Entonces hay medios que no tienen ninguna llegada y ninguna importancia real en la sociedad y que reciben más publicidad que medios que tienen un peso específico en la opinión pública notable. Entonces esas dos perversiones son las que tienen que acabar. Ahora nos hemos ido hasta el otro extremo, eliminar completamente la publicidad estatal en los medios privados, pero lo cual a mí me parece un error, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es hacerlo bien, ¿no? Y razonablemente. Pero ¿cómo afecta esto al Ministerio de Educación, por ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, nosotros tenemos la plataforma que se llama CICB, ¿no? Es una plataforma online, se llama cicb.pe y los pueden descargar también en app para que todas nuestras niñas, niños, adolescentes, ante cualquier acto de violencia, puedan compartirlo con esta plataforma y nosotros poder actuar de manera efectiva y oportuna, pero sobre todo reparadora, poder antecedernos a estos conflictos y psicológicamente poder repararnos. Pero esta clase de políticas que son de interés del ciudadano deberían ser difundidas en conversaciones como estas, pero también en los sistemas de comunicación publicitarios, para asegurarnos lo que tú dices, que toda la población tenga conocimiento de sus derechos. Plataformas como esta deberían tener acceso a una publicidad. Y por eso y otras razones más es que en el gobierno hemos visto la ley, que es la ley de que prohíbe la compra de medios de comunicación para este tipo de programas, restringe un derecho ciudadano y por lo tanto hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Sí, porque es una no sé, es como una reacción. El problema es que ahí acá se mezcla la política, ¿no es cierto? O sea, los fujimoristas y los apristas están muy molestos con el Grupo del Comercio y con algunos otros grupos mediáticos y los quieren castigar, entonces los castigan así, o sea. Y se olvida la perspectiva ciudadana, ¿no es cierto? Lo que es el interés del ciudadano, lo que está bien y está mal. O sea, por ejemplo, a mí me ha parecido sorprendente que esta discusión no esté precedida de una auditoría, de que todos los peruanos sepamos cómo se ha gastado esta publicidad en qué. ¿Qué medios han sido favorecidos? O sea, ¿cómo se ha decidido a quién le pongo publicidad o no? ¿Cómo se ha decidido qué temas se publicitan y qué temas no? O sea, Pedro Lachea nos contó acá que cuando llegó al ministerio había 9 millones de soles y no se sabía para qué eran. ¿Cómo vas a tener un presupuesto y no tener? Es al revés. Tú primero estableces cuál es tu necesidad y de ahí te dan el dinero para hacerlo, ¿no? No es que te dan un rubro que tú ya verás cómo hace. Por supuesto. Y eso es lo que te abría el camino para que le das a tus amigos y no le das a tus
no a tus enemigos, a la gente que como nosotros somos críticos, y como somos críticos estamos castigados por todos los gobiernos, ¿no? Bien, en el caso del Ministerio de Educación, como hemos incrementado el presupuesto para el pago de remuneraciones y para transferencias en infraestructura, el gasto que tenemos, la posibilidad de gastar que tenemos es mínima ahora y estamos muy estresados en eso, por eso estamos siendo más eficientes en el gasto, pero aún en esa eficiencia necesitamos poder difundir nuestras políticas que son de interés del ciudadano. Yo le agradezco muchísimo a Daniel Alfaro, ministro de Educación, por haber estado esta hora extensa con nosotros. Muchas gracias, ministro. Gracias, Nicolás, y por tu intermedio felicitar a todas nuestras maestras y maestros que han asistido regularmente a clases y a aquellos que no, les pido poder retomar la confianza y que en el diálogo seguro vamos a mejorar todas las inquietudes que tengan. Gracias. Es decir, ustedes van a seguir conversando con Pedro Castillo, con los dirigentes, con el profesor Tello de Nosotros Lima, vamos a dialogar con todos, lo único que les solicitamos es el retorno a clases. Muchas gracias al ministro de Educación por estar con nosotros. Vamos a